bienvenidos. Nací en un pueblo al sur de Italia. Saben que Italia es como una bota. Yo soy al tacón de esta bota. Al sur de Italia es una región que se llama Puglia y que es conocida porque es la región de Padre Pío. La razón por la cual sentí el llamado del Señor a seguirlo, creo que fue fundamental el hecho que nosotros vivíamos en planta baja y arriba, al primer piso, vivía mi abuela con mi tío sacerdote, hermano de mi mamá. Y a mí me gustaba mucho lo que él era y cómo era. Yo nunca, este tío ha muerto solo hace 2 años, yo nunca lo he visto enojado. Son 2 funciones fundamentalmente. Por un lado es un embajador, como todos los embajadores, entonces cuida las relaciones entre la Santa Sede, el Papa y el país donde es enviado. Por otro lado tiene una función hacia la Iglesia del país. La función, varias cosas, pero la principal es presentar al Papa las personas que él podría nombrar obispos. Es el Papa siempre que nombra a los obispos, pero el Papa no conoce los sacerdotes y ni siquiera a todos los obispos del mundo. Son 5.000 los obispos del mundo y 100.000 los sacerdotes. No los conoce todos, no puede elegir y saber quién. Entonces es el nuncio que tiene que tratar de conocer a todos los sacerdotes, informarse para presentar cuando falta un obispo en una diócesis. Ahora, por ejemplo, en México hay 11 diócesis que están sin obispo. Es el nuncio que tiene que encontrar el presbiterio, encontrar los obispos para ver cuál podría ser el obispo más adecuado por ese lugar. México es un país muy católico, pero con 2 contradicciones. Uno, la violencia, y el otro, la pobreza. Yo venía de África, que es un continente pobre, y México no es pobre como África. México tiene recursos humanos y materiales, muchísimos. Además se encuentra en una posición, por estar cercano al vecino del norte, donde también puede haber problemas, pero hay también un desarrollo que empuja la industrialización de este país. El problema de México es la distribución inequal de la riqueza. Es un país rico que tiene muchos recursos y muchas posibilidades, pero están mal distribuidas. Hay personas que ven como si fueran en Estados Unidos y hay personas que no tienen el necesario para comer. Y sobre todo hay un gran porcentaje, me parece que más del 50% de personas que están por debajo del nivel de la pobreza. Y aunado a esto, otro problema del cual me he dado cuenta llegando aquí, una gran diferencia en el acceso a la instrucción. Y pienso que esto es la base del problema. Lo digo con base a mi experiencia en África. En la República Central Africana era una república, sí, pero de hecho eran dictadores que se pasaban el poder de uno a otro. Cuando yo llegué, no había ni una sola escuela pública. Las solas escuelas que había eran las escuelas que habían instituido los misioneros, los religiosos de las religiosas. Si no, no había una escuela pública. Cuando el poder no quiere que la población moleste,
la deja ignorante, en la ignorancia. La primera condición que permite a un pueblo de desarrollarse es la instrucción. Y aquí hay mucha desigualdad también en la instrucción. Visité Acapulco y me contaron cómo en la sierra que está arriba de Acapulco había escuelas, pero los maestros no subían porque era peligroso. Entonces los muchachos que viven allí no tienen escuela. Este es el problema, yo pienso, básico, el punto por el cual, de donde hay que comenzar para rescatar un poco todo México. Iniciar con asegurar una instrucción digna de este nombre a todos los mexicanos. En el pasado, la Iglesia, sobre todo aquí en México, la Iglesia entendida como obispos y sacerdotes, se ha preocupado casi exclusivamente de asegurar el culto. La celebración de las misas, las confesiones, las fiestas patronales, digamos, todo lo que es el culto. Esto podía ser bueno en una sociedad que era muy católica, con valores católicos, y donde esta fe se transmitía de padre en hijo, de abuelo en nieto, bastante bien. Ahora la situación ha cambiado. Vivimos una época diferente. Y lo ven ustedes, los padres son los primeros que se dan cuenta, porque a pesar de su voluntad de transmitir algunos valores a sus hijos, no alcanzan. Hablan, lo hacen con todo el corazón, pero pasa de una oreja a la otra oreja y no se queda. Ese es el problema. No hay, digamos, ha habido un cambio tan rápido entre las generaciones que se habla una lengua diferente, un idioma diferente. Entonces los padres no hablan el idioma de los hijos y los hijos no hablan el idioma de los padres. Esto hace que la Iglesia tiene que hacerse cargo de este problema. Antes no lo tenía, porque la familia ya lo hacía por sí misma. Ahora la Iglesia tiene que hacerse cargo de este problema. Y hacerse cargo de todas estas personas que se quedan heridas por la violencia de la sociedad de hoy. Vivimos en una sociedad donde hay violencias, pero con guantes, ¿no? Sin mancharse las manos, pero es muy violenta la sociedad de hoy. El Papa Francisco, desde el principio de su pontificado, dijo que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña. O sea, vivimos en un mundo que está en guerra, hay una batalla en curso, y la Iglesia tiene que ser un hospital al lado del campo de batalla para socorrer a todos los heridos, los muertos, todas las personas que sufren por esta batalla. Y seguramente entre estos heridos de esta batalla están los refugiados, están los inmigrantes, están también los encarcelados, porque quién sabe qué pasó en su vida para llevarlo hasta cometer delitos y todo esto. La Iglesia hasta ahora es muy general, y diciendo esto no hago justicia también a experiencias singulares que existen también en México. Pero en general, la Iglesia hace como si no había cambiado nada. Sigue, si usted pregunte, haga una entrevista a los sacerdotes de Ciudad Juárez y pregúntele cómo está utilizado su tiempo, cómo pasan las 24 horas. Todo el tiempo de trabajo como sacerdote se pasa en el templo, celebrando misa, confesando, dando pláticas en el templo. Y esto no sirve. Esto tenía una razón hace 30, 40 años
cuando la fe la transmitían en la familia. Entonces, los jóvenes también tenían fe ya, porque se le había comentado su abuela, su papá, su mamá, y venían al templo para celebrar la Eucaristía y todo esto. Pero ahora los muchachos no tienen fe, no la conocen, no saben qué es. O la fe que le cuenta sus padres es una fe que no le dice nada. Una gran fe. En ese día en que fui, una gran alegría. Gente acostumbrada a vivir normalmente en su pueblo, ya no puede vivir normalmente en su pueblo. No puede caminar por las calles, porque se encuentra en un cruce de enfrentamientos, en fuego cruzado. Me impresionó que cuando fui, nos esperaba la gente al inicio del pueblo con el párroco y nos pidió de bajar del carro y de darnos una vuelta por el pueblo a pie. Querían aprovechar de ese día excepcional de paz para caminar nuevamente por su pueblo, cantando. Y fue una cosa extraordinaria. Pensar esta gente que tiene en el corazón esta alegría, esta capacidad de vivir de una manera modesta, humilde, pero alegre, y estar obligada a quedarse encerrada en su casa, porque si sale, no sabe si regresa. Y como le contaba antes, con la perspectiva que no puede dar un futuro a sus hijos. Los niños lo pueden criar hasta los 11, 12 años y después tienen que enviarlos a Estados Unidos, porque si no alcanzan a enviarlos, será el cártel el que va a obligarlos a enrolarse. Hay un gran trabajo por hacer, hay un gran trabajo por hacer. Lo que el Papa pide siempre a la Iglesia de salir del templo, y todavía aquí en México no lo hemos escuchado bastante, muy poco. Salir del templo y ocuparnos de estos hermanos y hermanas que están desamparados y que pierden también el sentido de su dignidad humana en estas situaciones. No podemos, sin quererlo, porque estoy seguro que no lo hacen expresamente con voluntad de traicionar, pero sin quererlo, pero hacemos lo contrario de lo que el Señor nos indicó cuando nos habló de la parábola del buen pastor. El buen pastor dijo, el pastor lo que deja las 99 ovejas en el redil para ir a buscar la que se perdió. Y nosotros, en cambio, estamos muy ocupados con las que están en el redil, que nos piden misa, que nos piden confesiones, que nos piden algo en el templo, y no tenemos tiempo, decimos, no tenemos tiempo para ir a buscar. Y esta gente necesita la presencia de la Iglesia. Yo lo vi yendo a Aguililla, por ejemplo. Claro que no pensaba y no podía ser la solución del problema, pero fue un día de alegría. Si yo no había ido, no habría ido ni siquiera un día de alegría por esta gente. Pienso que la Iglesia puede hacer esto, puede entrar.
Las pantallas, las redes sociales son un sustituto de la necesidad que tenemos de encontrar personas, de tener amigos. Entonces tenemos miles de amigos sobre nuestra página de Facebook o de Instagram y en realidad estamos solos. Nunca en el pasado la gente estuvo tan sola como hoy. Y se ve en la manera de reaccionar. En las redes sociales son muy violentas. La manera de hablar es muy violenta en las redes sociales. Justamente porque tú no tienes enfrente una persona. Si tú tenías una persona, no te atreverías a hablarle de esta manera. Sobre la pantalla sí, tú escribes cualquier cosa. Necesitamos recuperar esta dimensión del encuentro personal. Claro que si no se da este encuentro, entonces el sustituto son las redes sociales, pero son un sustituto. Los muchachos con el que yo estuve antes de iniciar este servicio, estuve como vicario en una parroquia, pasábamos una larga parte de la noche, de las 7 hasta las 11 de la noche, en las gradas del templo a hablar, bromear. No sentían la necesidad de ir siguiendo en la pantalla, en las redes sociales qué pasaba, porque era mucho más interesante interactuar entre nosotros. Es la ausencia de un interlocutor vivo y presente que hace que uno después se refugia en las redes sociales. Los jóvenes tienen una gran riqueza. Yo lo vi aquí, fue mi primer sismo. El sismo de 2017, el 19 de septiembre, fue mi primer sismo y fui impresionado como la gente salió, y los jóvenes sobre todo, salieron de casa para dar una mano, para ayudar. No estaban enrolados, no estaban organizados, solo salieron a dar una mano, a ayudar. Los jóvenes tienen una capacidad, una riqueza, una fuerza de ánimo extraordinaria, extraordinaria. Es un desgaste lo que hacemos nosotros que no aprovechamos de esta fuerza. Es por eso que el Papa muchas veces se dirige a los jóvenes para ayudarnos a salir de esa situación tan negativa en la cual se encuentra ahora el mundo. Los jóvenes pueden ayudarnos. El mundo de hoy necesita un tiempo. Cuando yo era pequeño había todavía las ideologías, ¿no?, que son una representación del mundo, pero también un sueño. Uno espera de poder realizar, no sé, la justicia social, otras cosas. Ahora se vive en un mundo que no tiene estas cosas, no tiene sueños, no tiene grandes sueños. Al máximo uno tiene sus pequeños sueños, ¿no? Yo, tener una casa, tener un carro, tener... En cambio los jóvenes tienen esta capacidad de soñar. La necesitamos para cambiar el mundo de hoy. ¿Por qué es importante peregrinar a sitios sagrados? Porque la vida es un peregrinaje. La vida es un camino. Los peregrinajes son una parábola de la vida. Nuestra vida es un peregrinaje hacia la Jerusalén del cielo. Por eso la Iglesia ha animado a hacer peregrinajes hacia lugares sagrados. Es un símbolo, es una parábola de lo que es nuestra vida. Es caminar. Y cuando se camina juntos. Ustedes tienen experiencia de peregrinaje. No es que van rápido y si alguno es más débil, no camina con la misma fuerza, lo dejan atrás. Hay que caminar todos.
Esto es lo que tendríamos que hacer. En cambio, la sociedad los deja atrás. La sociedad es tan inigual porque deja atrás los más débiles. No se preocupa de ellos. Porque es una sociedad pagana. Es una sociedad donde el Dios es el dinero. La sociedad donde Dios es el dinero deja atrás los débiles, los enfermos, los más ancianos, los que no sirven para producir dinero. El peregrinaje nos enseña que caminamos todos juntos. Hasta la pandemia nos ha enseñado esto. La pandemia nos ha enseñado que estamos todos en el mismo barco. Mi salud depende de tu cuidado. Yo no puedo cuidarme solo. Porque si yo soy el único a cuidar y los demás no se cuidan, tarde o temprano voy a enfermarme yo también. Somos todos al cuidarnos unos a otros. Esta es una gran enseñanza de la pandemia. El peregrinaje es una experiencia muy importante, evangelizadora. Hay que aprender a peregrinar, porque la sociedad de hoy nos empuja más bien a correr, cada uno por su cuenta. El peregrinaje nos dice que o llegamos todos o no llega nadie. Espero que puedan reanudar pronto sus actividades, sus peregrinaciones, sea aquí a la Madonna, a la Virgen de Guadalupe, sea hacia Tierra Santa, hacia Roma, otros lugares. Hay muchos lugares santos que pueden ayudarnos a vivir nuestra vida como un peregrinaje. Es muy importante vivir nuestra vida como un peregrinaje, y participar a los peregrinajes nos ayuda a guardar este sentido de la vida. ¿De qué habla usted a puerta cerrada con el Papa? De la situación de México, claro. De la situación de México. El Papa tiene un muy buen conocimiento de la situación de México. Conoce también a varios obispos personalmente. El Papa está, por un lado, animado y preocupado con México. Animado porque México, de todas maneras, tiene todavía una gran riqueza de fe. Una gran riqueza de fe en su pueblo y una gran riqueza de fe en ella. Pero al mismo tiempo preocupado. Preocupado porque estamos gastando esta riqueza. La estamos gastando. En lugar de preparar a nuestros hijos a vivir con fe los retos, los desafíos del mundo de hoy, los dejamos solos, expuestos a cualquier cosa. La Iglesia tendría que trabajar mucho más, y fuera del templo, sí. La pandemia ha sido una situación de extrema dificultad por todo el mundo, una dificultad a la cual no estábamos preparados y acostumbrados. La última pandemia fue hace un siglo, no tenemos memoria. Y como siempre, en las dificultades se ve la real fuerza de una persona. En las dificultades se ve. Entonces, hubo reacciones diferentes. Hubo iglesias que han cerrado aquí en México y los curas se fueron a Cuernavaca. Hay otras iglesias que han cerrado
Y los curas se han puesto a caminar por las calles de su parroquia. Quien haciendo una procesión con el Santísimo. Y la gente desde la ventana de su casa veía el Señor que pasaba. Y qué consuelo. Como siempre, las situaciones de dificultad nos hacen ver qué hay en el corazón. Los miedosos, o los que no tienen un gran valor, han huido. Se han puesto a salvo. Los que viven la misión han encontrado otra manera de vivir la misión. El templo está cerrado, entonces voy por la calle, pero no hago faltar a mi gente la ayuda, la presencia, el consuelo del Señor. Y hay muchos curas que han sabido hacer de esta manera. Y han ayudado a la gente a aguantar la gran dificultad que ha tenido. ¿Y los que no? Los que no han sabido enfrentar y mejor se han ido a Cuernavaca. ¿Están fallándole a la gente? Claro, completamente. Eso son ellos, son estos casos que la gente ya no regresa. Fue abandonada. Fue abandonada. Si la gente ha sido abandonada, no es fácil regresar a un templo que te ha abandonado. Si el templo o la iglesia se ha esforzado de estar presente a tu lado, cuando puedes tú regresas, claro. Porque hay algo fuerte y real que se ha sentido aún en las situaciones difíciles. Qué duro. También muchos familiares perdieron a sus hijos, perdieron a sus padres por la pandemia. No veíamos el cuerpo inerte, Sí. sino que salían en una cajita cremados. Ellos no tuvieron una sepultura digna. ¿Qué podemos decir de esas familias? Este es otro aspecto muy difícil, muy duro de esta pandemia. Nos ha enfrentado a la realidad de la muerte. Nos ha enfrentado a la realidad que nuestra vida, aunque tratamos de garantizarla, está expuesta. Y es suficiente un ser tan pequeño que no se ve y que no tiene fuerza por sí mismo, porque para comer tiene que juntarse a una proteína, a otras cosas, es suficiente este ser pequeño para hacerte morir. Nosotros vivimos en una sociedad que se preocupa mucho de garantizar la seguridad, ¿no? Yo vine aquí a México y escuché tanta preocupación por la seguridad. Venía de Central África donde, repito, no había policía, no había gendarmería, la noche no había luz, entonces uno estaba expuesto a cualquier cosa. Esta era inseguridad, de verdad. Es porque vivimos de alguna manera una suerte de nueva Torre de Babel, en que los humanos tratan de tomar el control de la vida y tenerla segura o asegurarla. Y la pandemia nos ha recordado que no tenemos el control de la vida. En cualquier momento estamos expuestos a terminarla. Y esto solo si tenemos una mirada de fe nos puede ayudar. Solo si sabemos que, sí, claro, mi hermano, mi papá, mi hijo ha muerto y yo no lo he podido saludar. Pero él está vivo. Está vivo. Y de alguna manera está cerca a mí más que antes. Más que antes. Porque desde el cielo conoce mi corazón. Y yo voy a encontrarlo nuevamente, porque todos vamos allá.
No es una separación definitiva, es solo por un tiempo. La fe ayuda mucho a vivir una situación de toda manera dura, que ha sido dura. Ha sido un despertarnos a la realidad.